Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 6. Vamos a continuar con Gedeón. Es increíble todas las cosas que de un versículo el Señor nos puede enseñar. Porque es increíble. Jueces 6, versículo 12. Jueces 6, versículo 12. Y cuando lo tengan, les voy a invitar a que se pongan en pie para leer la palabra de nuestro Dios. Amén. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Leámoslo una vez más. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más nos hemos podido reunir para escuchar, para entender tu palabra. Señor, queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestro entendimiento, Señor, a lo que tú traes para hoy esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar, haciendo una breve introducción, muy breve, porque de los versículos anteriores, Israel había pasado 7 años bajo el dominio de Madián y les había venido lo peor. Habían llegado los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Ellos con sus camellos y con todo su ganado y con toda su gente, porque eran nómadas y habían arrasado con todo. Entonces no habían dejado nada. Y después de 7 años, Israel clama a Dios y Dios les responde. No sé si, yo creo que tal vez todos conocemos la historia de Gedeón, lo que sigue más adelante, que se le dan, si no estoy mal, 33,000 hombres para ir a pelear. Y entonces viene el Señor y le dice, no, van muchos. Y lo lleva primero le dice, el que quiera regresarse, el que quiera no sé qué. Y se regresaron muchos. Y entonces, bueno, no sé qué habrá sentido Gedeón, ¿verdad? En su corazón al ver cuántos se habían ido. Y después de los que habían quedado, pasa otra prueba. Y dice la palabra que fueron 300 los que fueron con él. Ahorita no me recuerdo muy bien la cifra, pero creo que una vez la encontré. No sé si eran 200,000 contra los que tenían que pelear. ¿Sí? No sé si eran contra 200,000. Era bueno, de hecho, con los 33,000 que tenían ya estaban bien en contra, ¿verdad? Ya llevaban las de perder. Imaginémonos, pelear contra, bueno, más de 200,000 personas, pero ese no es importante ahorita el dato, pero sí era un número de enemigos increíble. Por esa razón es que cuando llegaban y atacaban se acababan todos. Ya imaginemos 200,000 más todos los animales y todo lo demás. Y entonces vemos a la situación en la que estaba Israel muy difícil. Pero este versículo, por esto decía que quería hacer una introducción así como bien corta, hablando sobre el contexto, hablando sobre lo anterior que había pasado en los versículos anteriores, y probablemente, yo no sé si vamos a seguir con esto, pero yo quería tocar otro tema, pero el Señor me puso que seguir con esto, más cuando leí esto, dice, y el ángel se le apareció, y entonces empecé a estudiar qué era se apareció.
Fíjense que el ángel de Jehová ya se había aparecido otras ocasiones, siempre en Jueces. Siempre que Israel se había comportado mal, se había portado mal y había dejado sus caminos, el ángel de Jehová se les había aparecido. Pero en dos ocasiones anteriores, el ángel de Jehová se les había aparecido. Esto es en Jueces 2:1, del 1 al 5, leámoslo porque ahí lo tenemos cerca. Jueces 2, del 1 al 5. Y dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho eso? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y ahora Jueces 5, versículo 23. Jueces capítulo 5, versículo 23. Y dice, siempre estamos en Jueces, ¿verdad? 5:23. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Ok, en estas ocasiones, en estas dos ocasiones, tanto con Débora y lo que vimos en el capítulo 2, en las dos ocasiones el ángel se les había acercado, o el ángel se les había aparecido para decirles lo mal que se habían comportado. Con Gedeón no fue el ángel, sino, como vimos, que fue un varón de Dios, un profeta. Llegó a decirles de que se estaban portando mal, de que se habían olvidado del pacto de él. Entonces, en este caso, la forma en la que se le presenta, o la forma en la que se presenta el ángel de Jehová, es solo con Gedeón. Vemos aquí que fue un momento personal. En los anteriores se le presenta al pueblo y es el ángel de Jehová el que le dice al pueblo lo malo que han hecho. Pero ahora el ángel de Jehová solo se le presenta a Gedeón, solo a él. Definitivamente que fue un momento muy especial para Gedeón, el hecho de que el Señor, sí, porque hablando del ángel, el hecho de que el Señor se le presentara a él. Ahora, la actitud con la cual el Señor se presenta, y es por eso que leímos los versículos anteriores, no es como las veces anteriores en las cuales los viene a confrontar, sino que ahora se le presenta el Señor a Gedeón como una solución al problema, como una esperanza para su vida, como una fortaleza, como un ánimo, como la salvación, como esa actitud de amor, etcétera. Vemos una actitud muy diferente. En los versículos que siguen y en los versículos de este capítulo, podemos leer de que Gedeón lo primero que le dice es al Señor: Señor, pero mira, pues sí, si tú eres ¿dónde está ese Dios que defendió a nuestros padres? ¿Dónde está ese Dios que hizo maravillas? Es entendible la turbación que tenía Gedeón. Estaba escondido porque creía que en cualquier momento un enemigo lo podía encontrar y no solo le podía quitar lo que estaba trillando, no solo le podía quitar el trigo, sino que también lo podía matar
o lo podía golpear o podía hacer lo que quisiera con él. Entonces, el Señor llega, se le aparece y lo entiende, pues, porque de seguro había turbación, había un conflicto, había una tristeza, había no sé si él se sentía solo, no sé si él se sentía desesperado. Yo creo que esa situación de estar, de que no me vayan a ver, de que no me vaya a pasar algo, no me vayan a quitar, no me vayan a golpear, etcétera, de seguro no era una sensación agradable. Asimismo, nos muestra el Señor de que cuando nosotros estamos preocupados, afligidos, tristes, necesitados, etcétera, Él llega, Él se nos aparece, Él entiende de que lo que necesitamos es consuelo para nuestras vidas. Entonces, sin embargo, esta vez su presentación es diferente. ¿Por qué? Porque leamos lo que dice ahí mismo en Jueces 6:14. Y dice, y mirándole Jehová le dijo. Yo creo que este mirándole es como cuando tal vez un padre eh, tiene a su hijo enfrente y su hijo le está diciendo de que no puede hacer algo. Y muchas veces tal vez el hijo le está diciendo, pero papá, ya intenté todo. Y probablemente el padre ve en su hijo una frustración, porque no puede alcanzar algo, porque no puede levantar algo y porque ya lo intentó. Y entonces el padre sabe de que sí, no lo puede hacer. Y entonces tiene esa mirada como de compasión, como esa mirada de amor, como ese sentimiento de que no te preocupes, ya vas a crecer, no te preocupes, ya lo vas a poder hacer. Mira, no te preocupes si viene el padre y se lo levanta, viene el padre y se lo da, o viene el padre y agarra al hijo y lo levanta y lo lleva a donde lo que quiera alcanzar, etcétera. Entonces, para mí es ese sentimiento de y mirándole, ¿sí? Y mirándole, diciéndole como, ya vas a salir de ese problema. Aquí estoy yo. Para eso he venido, para ayudarte. Entonces dice en el 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y en el 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y esto lo podemos ver, hoy vamos a ocupar un poquito más la Biblia, vamos a verlo ahí mismo en Jueces 4, versículos 6 al 9. Y es en el caso de Débora, cuando Débora era la juez. Y le dice, 4 del 6 al 9. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros, su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Amén. Entonces, vemos aquí de que el Señor llega y le dice a Gedeón, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Lo que el Señor ya le había dicho a Débora. Y Barak
miraba el respaldo de Dios en Débora. Y le dice, si tú no vas conmigo, no voy a ir a pelear. Pero en otras palabras le estaba diciendo, si el respaldo de Dios no va conmigo, que es por medio de ti, no voy a ir. Entonces, por eso tocaba de ese y mirándole. Porque qué bien nos sentimos cuando el Señor nos habla. Qué bien nos sentimos cuando el Señor nos respalda. Y de eso se trata esto de y se le apareció o se le apareció. ¿Por qué? Porque apareció es ver, observar, percibir, conocer, adquirir, examinar, cuidar, escoger y descubrir. Entonces, esto viene de la raíz Raah, R-A-A-H. La acepción básica es de ver con los propios ojos. El vocablo puede tener el sentido de ver solo lo que es más obvio. ¿Qué sucede cuando hay turbación? ¿Qué sucede cuando hay aflicción en nuestras vidas? Hay muchas cosas que nosotros dejamos de ver. Y una de ellas es la mano de Dios. Cuando hay turbación, es que es increíble. Es como cuando alguien tiene algún choque emocional, cuando le sucede algo, lo primero que le dicen, si a usted le pasa algo, siéntese, tranquilícese. Si pasa un accidente, si alguien tiene un accidente, mire, espérese, no se detenga. En El Salvador sucede algo muy peculiar. Y es que en El Salvador tiembla mucho. Sí, en El Salvador a cada rato tiembla. Eso, entonces cuando tiembla, cuando uno está en otro lugar y tiembla, uno dice, ya va a pasar, ya va a pasar. Sí, porque uno llega a un momento en que algunas personas se acostumbran, hay otras que no. De esas personas me refiero. Hay personas que cuando tiembla, ustedes deberían, es que tendrían que verla, no sé si, yo creo que aquí no tiembla, ¿verdad? Nunca, bueno, qué bueno. Pero miren, cuando tiembla, hay gente que no puede detener esa sensación, ese miedo. Y entonces salen corriendo. Salen corriendo. Y el problema es que cuando hay turbación, no vemos si se está cayendo algo, porque pues si se mueve, se nos olvida si las puertas son de vidrio y no tienen nada, nos podemos golpear, nos podemos caer, la gente sale, agarra las escaleras de emergencia y en ese tambaleo que hay, en ese movimiento, hay más peligro. Es como cuando alguien tiene algo que le sucedió algo y quiere manejar, ¿qué haría usted? Yo le quitaría las llaves. ¿Por qué? Porque no está en condición de agarrar un carro, porque sus sentidos no están en una quietud, no tiene una sobriedad como para agarrar el carro. ¿Por qué? Porque se va a pasar un semáforo, porque no va a ver el carro que venía y entonces va a hacer algo peor de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios sí ve. Muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios mira. En primer libro de Samuel 16 y versículo 7. Primer libro de Samuel 16:7. Amén. Primer libro de Samuel 16:7. ¿Sí?
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que muchas veces nosotros vemos unas situaciones en las cuales creemos que todo está perdido. Y Dios no lo mira así. Entonces, ¿a qué llegó el Señor con Gedeón? Llegó a darle paz a su corazón y decirle: tienes temor, no te preocupes, ya llegué. No puedes, no te preocupes, yo soy el que va a estar contigo, yo soy el que va a ir contigo y yo voy a ser el que voy a pelear por ti. Y le dice algo en los versículos que leímos, y le dice: y lo derrotarás como un solo hombre. Y la palabra nos enseña de que ningún hombre peleó, sino que el Señor fue el que actuó, y al final entre ellos mismos se mataron. Pero ¿qué miraba Gedeón? Gedeón, ¿qué miraba? Miraba a un enemigo. Miraba al enemigo que venía y hacía lo que quería con ellos. ¿Qué miraba Gedeón? Cuando veía al enemigo, miraba tristeza, miraba problemas, miraban necesidades, etc. ¿Qué miramos nosotros? ¿O qué estamos viendo? ¿Qué cosas hay a nuestro alrededor en las cuales hemos perdido de ver a Dios por ver el problema? Y entonces, por eso se le aparece el Señor a Gedeón. Y como leíamos en Samuel, le dice el Señor a Samuel: no mires lo grande, no mires lo hermoso, sino que tú, Samuel, estaba diciendo: no miras lo que yo veo, perdón. Entonces, cuando estemos en una necesidad, no nos aflijamos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control de todas las cosas. Usted y yo vemos oscuro el cielo y la tormenta, y se ve esos rayos, ¿verdad? Uno bien sabe, uno ve, es que hasta las nubes se ponen negras. Es increíble cómo las nubes pueden pasar de ser blancas o lo que uno lo ve a ponerse negras. ¿Y qué trae eso? Oscuridad. ¿Y qué trae? Lluvia. Pero sin lluvia, sin esas nubes así, no hay lluvia. Y sin lluvia, no hay agua. Entonces, algunas cosas el Señor las permite. ¿Para qué? Para que su poder sea engrandecido en nuestras vidas. Otro significado que puede tener el verbo es observar. ¿Por qué? Porque al final Gedeón observó lo que Dios hizo. Al final Gedeón no tuvo que ir a pelear contra los madianitas. Al final Gedeón solo observó el poder de Dios. Entonces muchas veces nosotros queremos ir y hacer las cosas. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos ir a pelear. Nos queremos ir a dar duro porque creemos que es la manera de hacer las cosas. Y el Señor dice: no, ¿sabes qué? Para eso me he aparecido. Así que hazte un lado, siéntate y observa. ¿Qué sucede cuando rodearon al profeta? Y le dice el siervo al profeta, a Eliseo: pero mira cómo nos tienen. Y Eliseo le dice al Señor: Padre,
ábrele los ojos al siervo, a este hombre, para que vea que los que están con nosotros son más. ¿Qué miraba Eliseo? ¿Qué miraba Eliseo? De seguro, bueno, imagínense, podían tener rodeado a Eliseo. Y el sirviente de Eliseo, él miraba a hombres. Pero Eliseo miraba a los ángeles que lo estaban cubriendo. Eliseo miraba a la defensa. Y Eliseo sabía que ninguno de esos lo podía tocar. Pero ¿qué sucede cuando viene la aflicción a nuestro corazón? Dejamos de ver lo que Dios ve y vemos lo humano. Vemos que no vamos a salir del problema, vemos que las cosas no se dan, vemos que hace falta y que necesitamos. Y Dios dice, no te preocupes, ya aparecí, ya llegué, ya estoy aquí. El segundo significado primario de esa palabra es percibir. El primero que vimos es de ver, amén. Ver con los ojos, que muchas veces nosotros no podemos ver lo que Dios sí ve. Por eso es necesario esperar. Por esa razón David decía pacientemente. Es que ahí vemos dos cosas, la paciencia y la espera. Entonces David decía, pacientemente esperaré. Punto. Amén. Esa parte de mirar. En la aflicción nosotros no vemos lo que Dios va a hacer. Entonces tenemos que tener paciencia. Por eso en el segundo punto es percibir, o sea, estar consciente. Acompáñeme a Deuteronomio 4. (28 al 31). Deuteronomio 4. Más parece estudio ahora, pero es que con todas las cosas que se van en... Me refiero a estudio en el hecho de que estamos viendo bastantes citas, aunque es una meditación. Pero muchas veces necesitamos leer unas citas para ver cómo el Señor... Bueno, Deuteronomio 4, 28 al 31. Dice... Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra. Y dice, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, amén, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. Dice, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Increíble, ¿verdad? Entonces, este segundo significado es percibir o estar consciente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón toqué este? Porque miren, todas las cosas humanas, no es que no voy a decir de que, miren, nosotros hemos regresado a adorar a ídolos, ¿verdad? No es eso. Pero ¿cuántas veces nuestras cosas se han vuelto un ídolo? ¿Por qué? Porque hemos llegado a confiar más en las cosas materiales que en el Señor. Y entonces viene el Señor y le dice aquí en Deuteronomio, ustedes pusieron su confianza en eso, que ni comen, ni hablan, dice, ni huelen.
Pero si desde ahí me buscares, dice, no los dejaré. Entonces, este segundo significado es percibir, o sea, estar consciente. ¿Consciente de qué? De que las cosas humanas, de que las cosas materiales no nos pueden ayudar. Porque yo creo que lo hemos oído no una, muchas veces. De nada sirve tener cama si no tengo sueño, si no puedo dormir. De nada me sirve tener dinero si no me puede sanar. Y entonces, probablemente a nosotros hemos perdido esa conciencia o estar conscientes. La aflicción nos hace perder nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque cuando hay aflicción o cuando hay algún problema, muchas veces cometemos el error de decir cosas incoherentes, malas. Dijimos cosas que no hubiéramos dicho en nuestros 5 sentidos. Por el mismo proceso. ¿Por qué? Porque Gedeón le dice, pero si tú eres, ¿sí? Si tú eres el Dios, aquel Dios que dice nuestro Padre, ¿por qué nos has dejado? Y el Señor con una gran paciencia, ¿verdad? Solo lo escuchó. Porque se nos olvida que nosotros hemos cometido los errores y por esos errores estamos en esa situación. Entonces, nada nos puede ayudar si no es el Señor. Amén. También en el sentido de oír. Percibir, pero en el sentido de oír. Miren, nosotros ahora no podemos decir que hemos visto al Señor. Amén. No podemos porque nadie lo puede ver. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando sentimos la presencia? Cuando percibimos la presencia de Dios. ¿No cambia nuestras vidas? Y este percibir de oír también es cuando el Señor, por medio de su palabra, nos habla. Porque qué bendiciones, y se lo digo también con conciencia de esto. Miren, qué bendición es poder venir y compartir la palabra de Dios, ¿sí? Sin saber ningún problema. Porque muchas veces la palabra de Dios trae la respuesta para nuestras vidas. No sé cómo usted se ha sentido cuando usted ha tenido alguna aflicción, algún problema, y usted llega y usted no le ha contado nada a nadie. Y usted llega y la palabra de Dios era eso que necesitábamos. Es esto de percibir. Entonces, ¿cuántas veces el Señor a nosotros se nos ha aparecido? ¿Por cómo? Por su palabra, por un versículo, por una alabanza. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo tal vez he ido en el carro y tal vez he ido pensando algunas cosas, tal vez preocupado por algunas cosas y pensando cómo voy a hacer con esto, y tal vez en eso pongo una alabanza o sale de la radio, porque una cosa es que yo pueda poner la música que yo tengo y programarla, pero poner la radio y de la radio sale una alabanza y empieza a quebrantarnos, no sé, pero a mí me ha tocado llorar en el carro solo y yo digo, Señor, te apareciste. ¿Te apareciste cuándo? Cuando te necesitaba. ¿Te apareciste cuándo, Señor? Cuando me sentía solo. ¿Te apareciste cuándo? Cuando me sentí necesitado. ¿Te apareciste cuando estaba en dificultad? ¿Sí? También puede tener el significado de
darse cuenta o de conocer. Muchas veces nos damos cuenta de que fue el Señor el que estuvo con nosotros hasta después. ¿Cuántas veces no hemos sido librados de un accidente en el carro? Y nosotros no sabemos cómo, ¿verdad? Cualquiera dice, si yo lo hubiera querido hacer esta maniobra para quitarme el otro carro, no la hago. Y no sabemos cómo por milésimas no nos pasó algo. O cuántas veces vamos en el tráfico y se ha cerrado una calle, ¿verdad? Y pasó un accidente y se fueron un montón, se accidentaron un montón de carros. Y tal vez nosotros a salir íbamos de la casa y se nos olvidó algo, o pasó algo, o una llamada. No sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar eso, que cuando usted llega, usted dice en el tráfico y que no sé qué, y cuando usted empieza a ver hace cuánto fue, si no hubiera sido por la llamada, porque a quien estamos esperando no se apuraba, por lo que sea. ¿Cuántos muchas veces no nos damos cuenta de que es el Señor el que nos ha sostenido? Muchas veces no nos damos cuenta de que es el Señor el que ha protegido a nuestras familias. Muchas veces no nos hemos dado cuenta que es el Señor el que ha mantenido a la empresa. Muchas veces, sí, porque eso es cierto. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de que es el Señor el que tiene los tiempos. Muchas veces etcétera. Entonces esto dice, y se le apareció. Y entonces de seguro Gedeón se dio cuenta. ¿Se dio cuenta de qué? De que ya no estaba solo. Y se dio cuenta de qué? De que el Señor había llegado a estar con él. Así que le podamos decir al Señor, o podamos decir, se me apareció el Señor. Amén. Entonces, también tiene otros significados más amplios y variados. Por eso le digo que yo me quedé sorprendido todo lo que había con esa palabra y se le apareció. Porque al final, ¿qué necesitaba Gedeón? Que se le apareciera. Y cuando se le apareció, miren, Gedeón no podía ver la victoria, el Señor sí. Porque más adelante viene Gedeón y todavía un poco incrédulo le dice, vamos a hacer una prueba. Puso el Señor a prueba. Sí, es que por eso es importante eso y todas los significados lo que tiene. Porque cualquiera puede decir, ¿y cómo es posible que aún cuando el Señor se le apareció, le puso prueba? Le puso señales. Miren, es lo mismo cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil y el Señor se nos aparece y muchas veces dudamos de que es el Señor. Entonces le dice, voy a poner aquí este vellón y tiene todo que estar mojado y el vellón tiene que estar seco. Y al día siguiente el Señor así lo hizo. Todo estaba mojado y el vellón estaba seco. Y viene Gedeón y todavía después de ver eso, dice, hoy va a ser al revés. Hoy todo alrededor tiene que estar seco y el vellón tiene que estar mojado. Y viene el Señor y ¿qué hizo? Le volvió a contestar. Entonces, puede referirse, como decíamos, a percibir o a averiguar alguna información sin literalmente verla con los ojos. Acompáñeme a Génesis 26. Génesis es el primer libro de la Biblia, 26, versículo 28.
Génesis 26, 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. La primera parte otra vez nada más. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Literalmente, ¿sí? Ellos aquí no se están refiriendo a lo literal. Hemos visto que el Señor está a la par tuya. No es eso. Hemos visto que tú tienes el respaldo de Dios. ¿Cuántas veces la gente lo dice de otra manera? Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta de esta parte. Y nos dicen: qué increíble cómo tenés suerte. Qué suerte la que tenés. No, de verdad, es que no entiendo cómo es que te salieron a ti las cosas. No, de verdad, mira, y cómo le haces para sacar todo el trabajo, o cómo tenés para llevarte muy bien con el jefe, o si no, mira, y por qué los clientes contigo se comportan de esta manera. No, es que vos las podés con el cliente, no, es que vos la podés con esa gente. Y muchas veces se nos olvida de que el Señor está con nosotros. Estos vieron que en Isaac había algo diferente. Sabían que no podían hacer nada contra él, sabían que no podían levantarse contra él. Entonces, de esa misma manera, se le aparece el Señor a Gedeón y le dice: no te preocupes, porque aquí estoy contigo. ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros? No nos preocupemos. Las dificultades, si el Señor está con nosotros, las dificultades no nos van a hundir, nos van a hacer más fuerte. No te preocupes, porque si el Señor está contigo, quien se levante contra ti no te va a poder hacer nada. No te preocupes, porque las olas pueden venir, pero tu barca no se va a hundir. Esto era como para que Gedeón tuviera una paz en su corazón, una tranquilidad. Y a eso nos llama el Señor. De que digámosle: Señor, aparécete. Y entonces, lo que yo no veo ahorita, lo voy a poder ver más adelante. Y lo que yo no entiendo ahorita, por qué están sucediendo estas cosas, las voy a poder entender más adelante. Pero aparece, ponte ahí, está conmigo. Amén. Entonces, también, ¿qué es? Ver y oír los dos juntos. Es como adquirir entendimiento. Mire, esto es en parte de el entendimiento. Lo podemos ver en varias situaciones, pero un ejemplo. El entender su palabra. Porque muchas veces hemos tenido la palabra ahí para solucionar nuestros problemas y no la hemos buscado. Y entonces tomar la palabra y poder decir: bueno, Señor, háblame. En un momento de necesidad, abrir la Biblia. Mire, yo no estoy diciendo de como mucha gente hace, ¿verdad? Y agarra la Biblia y el primer versículo que dice, aquí lo voy a buscar, ¿sí? No como uno, ¿verdad? Que dijo: bueno, voy a hacer lo que la palabra dice. Y Judas fue y se ahorcó, dijo. No, pero miren, hay momentos en los cuales el Señor se nos puede aparecer por medio de su palabra. ¿Y esto qué es? Darnos entendimiento. Cuando escuchamos, cuando nos congregamos, ¿por qué es necesario congregarnos? ¿Por qué es necesario venir y escuchar la palabra de Dios? No por lo que yo tenga que decir, porque lo que yo tengo que decir no vale de nada.
No, lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios es la que me va a dar a mí el entendimiento. Y dice, y conoceréis la verdad. Bien nos podemos el versículo, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. Y la verdad os dará entendimiento. ¿Entendimiento para qué? Para tomar decisiones. ¿Entendimiento para qué? Para poder mantenernos en el Señor. ¿Sí? Entonces, adquirir entendimiento. Pero ¿para qué es necesario adquirir este entendimiento? Por una razón. Para distinguir las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos, y perdón que ocupe la palabra cuántas veces, pero yo creo que es para incluirnos todos, pero ¿cuántas veces nosotros no hemos tomado la decisión correcta? Porque Dios no ha estado con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos podido distinguir lo correcto? No, no estoy hablando de que voy a ir a hacer pedazos. No, 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 no. Muchas veces yo creo que en algún momento nosotros hemos entendido que muchas veces hemos tomado malas decisiones y que nos hemos equivocado. Pero le puedo asegurar algo, no porque lo digo yo, porque lo dice la palabra. Nos equivocaríamos menos si el Señor estuviera con nosotros. Amén. ¿Qué también es esto de y se le apareció? Esto es en el sentido de ver. Acompáñame a Job 3:16. Job está antes de Salmos. Job 3:16. Amén. Amén. Vemos aquí, vamos a ver aquí dos contrastes, no dos contrastes, dos situaciones bien fuertes en la vida de Job. El primero lo vamos a ver en Job 3:16 y después vamos a ir siempre en Job, pero al 33:28. Dice Job 3:16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ese es 3:16. Ahora acompáñeme a 33:28. 33, Job 33:28. Dice, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en la luz. Ve la diferencia de los dos. En Job 3, miren, por lo que le había sucedido a Job, que fue algo difícil, se le murieron todos sus hijos y perdió todo en un momento. De un momento para otro, él perdió todo y se queda sin nada y en una condición horrible, con una enfermedad, pero una situación que quería Job. Morirse. Dice Job, ¿y por qué pasé todo esto? ¿Y por qué pasé toda esta situación? Era preferible que el día de mi nacimiento, mejor no, ni hubiera nacido. Hubiera sido un abortivo. Ahora, ¿cuántas veces
que nosotros hemos estado en alguna dificultad, hemos deseado morirnos. Porque creemos o porque hemos creído de que es mejor morirse que pasar la situación que estamos viviendo. Pero el Señor se le apareció a Gedeón. Y así como hemos visto las situaciones desde una situación menor hasta la más grande, porque ya para desear morirse es porque de verdad es una situación tan difícil de afrontar, que yo creo que en algún momento mejor decidimos, quisiéramos que esto fuera un sueño, una mentira, y cuando nos damos cuenta de que no es un sueño, una mentira, decimos, mejor me muero. Pero qué bendición es que el Señor se nos aparece. Aún cuando hemos deseado lo peor para nuestras vidas. El Señor siempre llega a tiempo. No importa la situación que estemos o vayamos a vivir, no importa. El Señor siempre se aparece a tiempo. Y para terminar, acompáñenme otra vez a Jueces 6, 16. Y con eso vamos a concluir. Jueces 6, 16. Si usted alguna vez ha tenido esa sensación de querer dejarlo todo porque se siente atribulado, se siente afligido, que es incapaz de afrontar las cosas, o posiblemente en algún momento de su vida usted ha deseado la muerte. En el Jueces 6:16 dice: Jehová le dijo, ciertamente, lo que yo te digo se va a cumplir. Le dice, ciertamente, yo estaré contigo. Amén. ¿Qué le sucedió a Gedeón? El Señor se le apareció. Y cuando el Señor se le apareció, trajo un cambio total a su vida. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. No sé qué podemos estar viviendo. No sé cuál es su situación, cuál es su condición. Pero el Señor promete que estará con nosotros. Hay aflicción, hay preocupación, hay tristeza, hay necesidad. Necesitamos consuelo. No se preocupe, porque el Señor aparecerá. Gedeón estaba escondido y Gedeón estaba sin ningún ánimo. Sus palabras demuestran
de que él probablemente ya daba por perdido todo. Estaba triste, estaba desanimado. Gedeón estaba desanimado. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos desanimado? Y hemos querido dejar todo y aventar todo y decir, no, 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 no vale la pena. Y algunos han deseado hasta la muerte. Pero qué misericordia de Dios. Que en el momento que creíamos que no merecíamos su favor, se nos apareció. ¿Sabe? Hoy el Señor está aquí. Se nos ha aparecido. Hoy ha venido esta noche para decirnos, no temas. Yo estaré contigo. No tema. El Señor estará con nosotros. Si usted no puede ver más allá de lo que el Señor ve, no tema. Si usted ve al enemigo, y por enemigo entiéndase, las aflicciones, las preocupaciones, los problemas, no una persona, los problemas. Y usted ve que los problemas son más grandes que usted, no se preocupe. Porque se nos ha aparecido y nos ha dicho, yo estaré contigo. Cuando tenga temor, recuerde, el Señor ha prometido que estará con usted. Cuando usted se sienta solo, no se preocupe. Recuerde, Él está con usted. A usted, aunque crea que la barca se va a hundir, no se preocupe. Allí va el Señor. Señor, gracias por aparecerte en el momento que te necesitábamos. Gracias porque te apareces hoy que te necesitamos. Y nos dices, yo estaré contigo. Padre, que tu vara y tu cayado infundan aliento a nuestras vidas. Gracias, gracias Señor. En el nombre. Amén y amén.